Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros y tengo que dar las gracias a Skiller Academy, que es la organización que está montando este evento, y en concreto a Juan Antonio Muñoz Gallego, su fundador, director general, que también estará con nosotros hoy. Mi nombre es Elia Méndez, yo soy la directora general de la Asociación de Marketing Móvil y estoy encantada de estar aquí con Skiller presentando este evento de hitos del vehículo autónomo y conectado. Y conmigo tengo a Aitor Fernández, que es el presidente de AEVAC, que es la Asociación Española de Vehículo Autónomo Conectado. Hola Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elia, ¿qué tal? Encantada de estar contigo aquí y para mí es un honor estar con todos vosotros. Bueno, quiero presentaros quién va a estar con nosotros y luego ya le voy a pasar la palabra a Aitor, que va a moderar el primer debate. Vamos a tener con nosotros también de la asociación de la EVAC, David Fidalgo, que es su director general. Tendremos a Fernando Rodríguez, que es el VP Strategic Development Product Testing Américas de la empresa DECRA. Tendremos a Juan Carlos Ibarra, que es Manufacturing and Logistics de Nokia. Luego tendremos también a Ángel Niño con nosotros, que es el concejal en Madrid, delegado del área de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y también a Álvaro Ramírez, que es el VP Business Development and Alliance de Besmile. Ellos, estas dos últimas personas, Ángel y Álvaro, estarán con nosotros en el primer debate. Y ya no quiero quitar más tiempo, quiero pasarle la palabra a Aitor, que va a presentar el primer debate sobre proyectos e innovación. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir y estar con nosotros en un encuentro tan importante como este. Forma parte del tipo de actividades que queremos realizar desde la asociación para tratar de mostrar cuál es el potencial de la movilidad autónoma, qué oportunidades tenemos en España para conseguir que formemos parte de este tren de progreso hacia el futuro y sin duda una ocasión única para conocer cuál es la visión de las instituciones, de las empresas y por nuestra parte también de la sociedad sobre todo este tipo de soluciones que van a venir de cara a los próximos años. Creo que lo mejor inicialmente será que nos vayamos a presentar, así que Ángel, si quieres empezar tú. Ángel, ¿nos escuchas? Bueno, Álvaro, ¿quieres empezar tú? Sí, disculpar, tengo que quitar el vídeo porque parece hay problemas de conectividad. Pero bueno, yo soy Álvaro Ramis, soy responsable de desarrollo de negocio y partnerships de Besmile. Besmile es una compañía que trabaja en vehículos autónomos. Montamos lo que es la torre de control de vehículos autónomos. Y también soy advisor de una compañía que se llama Gogo, que somos operadores de vehículos autónomos en distintas partes de Europa. Genial. Ángel, ¿nos escuchas ya? Sí, yo os estoy escuchando. No sé si vosotros a mí me escucháis. Sí, ahora sí. Ahora parece que sí. Correcto. Perfecto. Pues bueno, lo que comentabais, soy concejal del Ayuntamiento de Madrid, delegado de Innovación y Emprendimiento. Vengo del sector del emprendimiento, sobre todo tecnológico, y en estos 2 años pues soy uno de los fieles creyentes de la movilidad del futuro y cómo la conectividad de los coches y la autonomía de los vehículos hará que las ciudades cambien. Por eso estoy tremendamente interesado en las conclusiones y en este debate, porque el futuro está en vuestras manos y en el de todas las empresas y, por supuesto, las instituciones. Lo que queremos, y en este caso desde el área de innovación, es apoyar a este futuro. Genial. Bueno, pues mi nombre es Aitor, como ya os hemos dicho. Soy el presidente de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado y simplemente a título de presentación, para que conozcáis un poco qué es AEVAC, es una asociación que ya tiene casi 4 años de vida. Nacimos en 2017 y lo que estamos intentando es mostrar cuáles son los beneficios de la movilidad autónoma conectada para conseguir una movilidad más inteligente, más sostenible y más integradora, para que todas las personas tengan cabida en este tipo de movilidad que vamos a tener a futuro, basada obviamente en la tecnología, por eso lo de autónoma conectada, y basada en el beneficio para la mayor cantidad de personas, para toda la sociedad en su conjunto. Es un sector, es un ecosistema que va a agrupar a gran cantidad de sectores y desde luego nos gustaría que en España
todos ellos pudieran beneficiarse de todos los beneficios que van a traer consigo, ¿vale? Bueno, pues entonces, si queréis, empezamos ya con la discusión, y voy a empezar por ti, Álvaro. Desde tu visión a nivel internacional, porque me consta que has tenido una carrera bastante focalizada también en todo el tema de la autonomía y tienes mucho conocimiento sobre cómo están las cosas a nivel internacional, en un contexto en el que se está invirtiendo tantísimo dinero, en el que se están viendo noticias de continuo de los avances que se están produciendo, ¿cuáles son las regiones que más están avanzadas sobre estos temas y cuáles son los factores de éxito que les han llevado a estar ahí? Pues las regiones más avanzadas son Estados Unidos y China. Europa estamos muy por detrás en el desarrollo del tema del vehículo autónomo, tanto en inversión como en legislación, etcétera. Las razones principales son realmente la inversión. Principalmente, en un primer paso, el inversor, tanto en China como en Estados Unidos, asume más riesgos, requiere menos tracción, digamos, o menos resultados claros a corto plazo. Entonces eso ha permitido a muchas empresas conseguir unas inversiones, como has dicho tú, pues muy potentes, de cientos de millones y miles de millones de inversión, que es el dinero que se necesita para realmente desarrollar esta tecnología. Eso por un lado. Y luego está el tema de la legislación. La legislación en China es una legislación principalmente local, para el tema del vehículo autónomo, y en Estados Unidos está a nivel principalmente de Estado, aunque también hay algún elemento local en la legislación. Esto ha facilitado mucho que los ayuntamientos, que vayan tomando decisiones en qué se va a necesitar lanzar un vehículo autónomo. Entonces son muchísimo más rápidos, son zonas donde están muy acostumbrados a vivir con el vehículo autónomo en pruebas todavía, pues en Arizona, en Pekín, en California, etcétera, y son zonas que realmente son la referencia hoy en día. Una de las cuestiones clave para nosotros en España y en Europa es decir, bueno, esto va a seguir así o esto va a ir cambiando. Mi opinión es que va a ir cambiando y vamos a hablar un poquito más de ello hoy. En ese sentido de cambio, me consta que la Unión Europea está definiendo como ejes clave de crecimiento a futuro, pues temas como son la inteligencia artificial, el 5G y, como no, la movilidad autónoma. Y en este sentido sí que me gustaría mencionar una iniciativa de la Unión Europea en la que además participamos directamente desde AEVAC, que es el proyecto 5G Movix. Es un proyecto que lo que busca evaluar es cómo se comporta el vehículo en los tránsitos de frontera. Una de las ventajas de Estados Unidos y China también es precisamente eso, que como países tienen una visión más bien global. Europa somos un crisol de estados con legislaciones muy distintas, con estándares muy distintos, y eso, para conseguir una movilidad global en todo el continente, es complicado. Entonces se están produciendo proyectos como este que os hablo, el 5G Movix, que lo que buscan es entender cuál es la problemática de ese tránsito en frontera, porque claro, si el vehículo pierde la conectividad en un determinado momento, puede ocurrir una serie de circunstancias, y es en lo que se está trabajando. Queda mucho por hacer, es simplemente esos primeros pasos, pero bueno, confiemos en que con todos estos fondos que está impulsando la Unión Europea, poco a poco Europa pueda acercarse a esas primeras posiciones y recuperar todo ese terreno perdido. Dentro de las cosas que has comentado, temas de inversión, temas de legislación, Ángel, el Ayuntamiento de Madrid, como bien decía Álvaro, hay también legislación a nivel local. ¿Cuáles son las iniciativas que estáis impulsando para conseguir que se puedan ver en un futuro proyectos de este estilo? Porque me consta que ahora mismo estáis trabajando en ello, ¿no? Pues así es. Y bueno, hay una iniciativa que ya está en marcha y que ya está en consulta pública, que es la nueva ordenanza del Sandbox de movilidad, de innovación en la movilidad en la Ciudad de Madrid.
¿Qué es lo que buscamos con esta innovadora, y nunca mejor dicho, ordenanza? Es generar en un espacio de la ciudad de Madrid, en este caso en Villaverde, se centralizarían casi todas las pruebas, un espacio en el que los coches autónomos, los coches conectados, entre otras soluciones de movilidad, puedan realizar esas pruebas de concepto de las que habla Álvaro y de las que efectivamente todo el mundo que está en el sector sabe que son necesarias e imprescindibles, sin necesidad de pasar por la burocracia que todos conocemos, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de diferentes entidades. Lo que buscamos es que cualquier empresa que tenga un coche conectado, un coche autónomo o un coche teledirigido, busque este entorno de pruebas y solo tenga que ponerse en contacto, en este caso, con el área de innovación del ayuntamiento, que ellas, o en este caso que nosotros, seremos los que nos ocuparemos de que toda esa ordenanza quede regulada y la prueba de concepto pueda ser muchísimo más rápida. Y además esté sujeta a una serie de condiciones diferentes a las del resto de la ciudad. En definitiva, lo que buscamos es generar un campo de pruebas para que la implantación de todos los vehículos autónomos conectados o cualquier otra solución de movilidad pueda ser implementada en la Ciudad de Madrid antes que en el resto de Europa. Es una noticia y una regulación, ordenanza, como queráis llamarle, pionera en Europa, en primer lugar por la propia ordenanza y en segundo por la extensión, porque hablamos de más de 20 kilómetros cuadrados de extensión para realizar estas pruebas. Es una noticia sensacional porque uno de los principales problemas que tenemos en Europa y especialmente en España es todo el tema normativo. Hay una serie de problemas de adaptación de legislación, de permitir la circulación de estos vehículos, y precisamente los espacios como los que tú mencionas del sandbox son una herramienta útil para que las instituciones puedan empezar a aprender cómo va a afectar a nivel global este tipo de tecnologías y sobre todo que las empresas no vean ralentizada ese proceso de investigación. Aprovecho también a mencionar que desde la asociación estamos haciendo un estudio que lanzaremos en septiembre con la intención de mostrar cuál es este camino, sobre todo a nivel legislativo y de estandarización, para que las instituciones puedan aprovechar toda esta dinámica y las empresas también conozcan cuál es la normativa que hay en la actualidad vigente y también cuáles son los progresos que se han hecho a nivel mundial en materia de proyectos de movilidad autónoma, ¿vale? Es un estudio que va a estar validado por gran cantidad de expertos a nivel nacional e internacional, así que todas las conclusiones que en él se van a extraer vienen refrendadas por un gran número de entrevistas que hemos realizado durante estos últimos 3 meses. Álvaro, dentro de lo que estamos hablando, del potencial de las distintas regiones y cómo Madrid ya está avanzando, quería hacerte una pregunta sobre España en general. Muchas veces, desde la asociación, sostenemos que España es un lugar ideal para que se puedan avanzar en todo este tipo de tecnologías. ¿Cuál es tu visión sobre la gran ventaja de España o las grandes ventajas de España para que formemos parte de este tablero de juego en el contexto internacional? Bueno, ventajas, una es que somos un gran fabricante de vehículos y aunque podrás decir que los vehículos autónomos puede ser que vayan a cambiar la estructura de los fabricantes de vehículos, la realidad es que cuando miras a los que están ahora mismo liderando el tema del vehículo autónomo, la gran mayoría de ellos tienen algún tipo de relación muy profunda con fabricantes de vehículos, ¿eh? Entonces, aunque sea una empresa como Waymo, una empresa como Aurora, una empresa como Argo, todas ellas ya tienen alianzas, joint ventures, cualquier formato con fabricantes de vehículos de transporte de personas o vehículos de transporte de mercancías. Entonces nosotros ya somos uno de los líderes en Europa en esto, con lo cual los ingenieros, las líneas de producción, etcétera, ya existen. Uno. Luego, punto segundo, somos un país de testeo de vehículos ya. O sea, muchos de los fabricantes a nivel europeo
traen a España sus vehículos porque tenemos la suerte de tener una variante de tiempo, desde la nieve en las montañas hasta pleno desierto, en muy poca distancia. Entonces, si quieres testear un vehículo, es un muy buen país para hacerlo, ¿no? Entonces ya tenemos digamos, ese expertise, digamos, con el tema de los vehículos, y es algo que deberíamos poner en valor, ¿eh? Todos los fabricantes de tecnología, sean americanos, sean chinos o sean europeos, que como he dicho antes, los americanos y los chinos están más avanzados que los europeos, van a tener que seguir un proceso de validación, y sería muy interesante posicionar a España como el punto de referencia. Y doy dos ejemplos que hay en Estados Unidos. Uno es Arizona y otro es Texas. Arizona es el sitio a las afueras de Arizona, de Phoenix, en Arizona. Está una población pequeña, Chandler, con unos 80, 90 mil habitantes, que es donde Waymo tiene las mayores operaciones con varios cientos de vehículos. Waymo lleva varios años trabajando ahí. Yo estaba en Chandler, conozco bien al equipo, conozco bien al ayuntamiento, al alcalde, a los responsables de distintas áreas. Hay una colaboración público-privada muy potente que Waymo valora enormemente. Waymo ha levantado varios miles de millones, podría ir a cualquier sitio de Estados Unidos o del mundo, y ha decidido, aunque está presente en distintas ciudades de Estados Unidos, la más importante con diferencia es esta pequeña población de Chandler. Esto es lo que tenemos que tener en España. Los fabricantes de tecnología de vehículo autónomo quieran venir a Europa, van a tener que hacer testeos, van a tener que adaptar su tecnología. Las carreteras, la señalización es distinta, cómo se conduce es distinto, no solamente de manera paneuropea, pero dentro de Europa no conduce una persona igual en Alemania que conduce en España, ¿no? Todas esas cosas hay que adaptarlas, lo saben, son cosas que van a tomar un tiempo, y van a tener que elegir un país. España podría ser como el Arizona. También pasó lo mismo, pero en transporte de mercancías, con Texas, con el triángulo entre Dallas, Houston y Austin. Pues ese triángulo en los últimos 3 años aproximadamente se ha convertido en el punto de referencia del testeo, y ya incluso en producción algún vehículo, de vehículos autónomos de largo recorrido, de distintas empresas. Prácticamente todos los fabricantes, grandes fabricantes de vehículos de carga a nivel mundial, me da igual que sea el grupo Volkswagen, me da igual que sea Volvo, que sea Daimler o que sea cualquiera de sus marcas en Estados Unidos, Packard, etcétera, están haciendo testeo en Texas. Texas es un sitio que podría haber sido exactamente igual en otros sitios. Lo bueno de Texas es que tiene mucho transporte de mercancías. España también lo tiene, quizás no tanto como Alemania, pero España también lo tiene. Es un buen sitio donde empresas extranjeras podrían decir: ¿dónde voy a probar mis vehículos autónomos? ¿Dónde voy a empezar a testearlos y a llevarlos a producción? Van a mirar a distintos países. Yo siempre elijo el ejemplo de Tesla. Tesla, cuando tuvo que decidir abrir una fábrica en Europa, al final decidió hacerlo a las afueras de Berlín, pero estuvo viendo distintos países, entre ellos España, pues donde veía los pros y los cons de cada uno. En el tema del vehículo autónomo, España se tendría que poner como la referencia, como el Arizona o el Texas del tema del vehículo autónomo. Para eso, y Ángel ha hablado de ello, el apoyo público es muy importante, pero también las asociaciones y el apoyo de las universidades, etcétera, y de otros elementos dentro de la sociedad son muy importantes para posicionarnos ahí. Que cuando la persona en Waymo, en Argo, en Aurora, estas empresas que van a venir a Europa, porque además tienen partnerships muy potentes con fabricantes europeos, digan: bueno, ¿dónde empiezo? Realmente entre las dos o tres países que piensen en ellos, España sea uno de ellos. Y no va a ser fácil, pero es donde tendríamos que posicionarnos.
Completamente de acuerdo en lo que has comentado. Desde luego España tiene carreteras, tiene ciudades, tiene pueblos, tiene un ecosistema ideal para hacer test, y sin duda este lugar que ocupamos de frontera entre mundos, entre África, Europa, entre puente con Latinoamérica, o sea, nos da una posición privilegiada para impulsar todo este sector a nivel de mercancías, o sea que ojalá tomen nota. Estaba pensando ahora mismo en una experiencia personal, no sé si se nota, pero bueno, yo soy ciego, y me tocó justo el momento de la pandemia cambiarme de residencia, y estuve solo, sin prácticamente apoyo, en una ciudad completamente alejada de donde yo soy, que yo soy de Asturias. Y me venían a la cabeza todos estos casos de uso, todos estos retos que van a tener ahora las ciudades de cara a futuro. Se ha visto cómo durante la pandemia la ciudad estaba vacía, se ha visto cómo en muchos lugares del mundo, en esas ciudades, llegaban otra vez la naturaleza a ocupar ese espacio. Hemos visto la posibilidad de, cuando se empezó a liberar un poco las restricciones, de poder pasear sin ruido, sin contaminación, y Madrid, como una metrópoli tan importante en el contexto internacional, desde luego va a tener unos retos enormes de cara a futuro, con el tema de la peatonalización del centro, que ya se está iniciando, con muchos proyectos para reducir esos niveles de contaminación, como marca la Unión Europea. Ángel, ¿qué papel va a jugar a futuro? ¿Cuál te gustaría que jugara, o cómo ves en los próximos años el papel que va a jugar la movilidad autónoma y conectada en Madrid para conseguir estos hitos? Bueno, yo creo que antes de que llegue la movilidad autónoma, que a mí me encantaría que llegara como antes por lo que ya comentábamos antes, creo que al fin es un gran avance también para la sociedad. Creo que hay que poner en valor que la descarbonización de las ciudades se está produciendo. Es cierto que probablemente a un ritmo que a todos nos gustaría que fuera más rápido, pero la realidad es la que es, pero se está produciendo por dos medidas en concreto. En primero, y yo creo que más importante es, en el caso de Madrid, la implantación de medidas restrictivas a los coches altamente contaminantes. Nosotros, de hecho, el Ayuntamiento hace algunas semanas presentó el primer radar para vehículos de emisiones contaminantes, pero independientemente de eso, de cómo se va restringiendo a la ciudad, cómo se va restringiendo todos los vehículos de altamente contaminantes, es importante. Y el segundo punto, que para mí es quizás el más vital, es la concienciación de toda la gente que vive en las ciudades de la utilización, en primer lugar, de coche eléctrico o híbrido, que contamina o nada, o cero como el eléctrico, o muy poquito como el híbrido, y en segundo lugar la utilización de nuevos sistemas de movilidad. Esos nuevos sistemas de movilidad pasan sobre todo en la Ciudad de Madrid, hablo de la Ciudad de Madrid, que es la que más conozco, por soluciones de movilidad independientemente del transporte público, que eso siempre lo hemos tenido y se sigue mejorando, por supuesto, de los vehículos de movilidad compartida, en este caso tanto vehículos como son los coches, como motos, como patinetes y bicicletas. Ese cambio que se está produciendo en torno a la sociedad de elegir vehículos eléctricos o no contaminantes y de movilidad compartida es el precursor del gran cambio de la ciudad de Madrid y de todas las ciudades del mundo, que va a ser en el momento en el que existan los coches conectados, autónomos y compartidos. Ese va a ser el gran cambio de las ciudades, porque cualquiera de nosotros, cualquier persona que viva en Madrid, podrá decidir contratar el servicio de un coche autónomo que no tendrá el problema de aparcamiento, que no tendrá los problemas típicos de los vehículos compartidos, ya puede ser tanto el aparcamiento, como comentaba antes, como los diferentes problemas que puede ser que a lo mejor no entra en un lugar, no entra en otro, no te conoces la ruta, sino que estaremos ante una herramienta que cambiará la movilidad de las ciudades de manera definitiva. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga la aplicaciones o la forma de acceder, podrá realizar un desplazamiento de manera autónoma, sin tocar, en este caso, un manillar o un volante, y que le va a dejar puerta a puerta,
de la puerta de salida a la puerta de llegada, sin tener que tampoco aparcar, cosa que sabemos que realiza una gran contaminación en la ciudad en el caso de vehículos de combustión, y sin tener que esperar. Entonces, yo creo que la movilidad autónoma, conectada y compartida, desde luego que va a cambiar el ecosistema de la movilidad de las ciudades. Y más allá, y otro dato que quiero contaros también. El sistema de última milla es algo en lo que se está trabajando en todas las ciudades del mundo. Actualmente todas las ciudades tienen diferentes repartidores. En el caso de la hostelería, pues generalmente se trabaja en delivery, se trabaja con riders, que ya los conocemos todos, y en el caso del e-commerce, mediante furgonetas de reparto. Cuando esas furgonetas de reparto también estén conectadas y también sean autónomas, que estoy seguro que lo serán muy pronto, estaremos ante otro gran cambio de las estructuras de las ciudades, porque se producirá todo ese reparto sin tener que ver, y además esto lo vemos en las ciudades, cómo las furgonetas tienen que aparcar en doble fila, en triple fila, sin tener en el carga y descarga, la persona no consigue llegar. Yo creo que estamos ante un momento apasionante en el que la movilidad conectada y la movilidad autónoma sin duda cambiarán las ciudades, y estoy además deseando poder verlo. Yo creo que todos vamos a tener un gran cambio que no nos estamos dando ni cuenta que ya está llegando. Y dentro de ese sandbox que comentabais hace un momentito, y con todo esto que nos estás diciendo, ¿cuándo crees que se van a poder empezar a ver proyectos vinculados con la movilidad autónoma? Pues mira, yo soy un hombre optimista por naturaleza, ya los que me conocéis lo sabéis. Yo creo que antes de final de año veremos algún proyecto, quizás no los proyectos que nos gustaría ver a todos, pero algún proyecto piloto ya funcionando en la ciudad de Madrid respecto a movilidad. A lo mejor no va a ser autónoma a nivel 5, porque eso lo veo bastante lejano, pero sí algo autónomo teledirigido. Algo similar a eso lo vamos a ver antes de final de año, y tendréis noticias toda la gente del sector, porque ya estamos trabajando en esa idea, y desde luego en el momento que se apruebe esa ordenanza, que yo calculo también que llegará antes de final de año, tendremos, o espero que tengamos muchas, tanto asociaciones como empresas y startups que estén dispuestas a venir a la Ciudad de Madrid a hacer sus pruebas, porque nosotros al final lo que tenemos es que facilitar que las empresas vengan a hacer sus pruebas, y es lo que estamos haciendo con el Sandbox, y es lo que estamos haciendo con sobre todo con una empresa, y esas pruebas piloto que vamos a lanzar, yo creo que entre octubre y noviembre. Desde luego, casos como los que comentas de última milla, en la situación que comentaba, por ejemplo, yo antes, en mi caso personal, podrían haberme ayudado, y obviamente ayudar a muchísimas personas en un momento tan complicado como el que tuvimos. Así que desde luego contáis con todo nuestro apoyo, y ojalá se puedan empezar a ver pronto esos proyectos. Aitor, perdona que te interrumpa, simplemente para que también la gente, porque una de las cosas de los que trabajamos en vehículos autónomos, siempre a la gente les excita mucho cuando dices, no, trabajo en proyectos de vehículos autónomos, y lo primero que te preguntan es ¿cuándo, no? ¿Cuándo va a estar esto, no? Y es fantástico oír a Ángel hablar, porque entiende que esto es una maratón, que esto va a tardar muchos años en que sea en absolutamente todos los casos de uso, eso va a tardar muchísimo tiempo, pero también ha dado ese mensaje de que a corto plazo se van a ver cosas, y de hecho Madrid es un gran ejemplo de lo que hablaba de ser proactivos y de traer innovación y de facilitar a las empresas el poder probar el tema de vehículos autónomos. Y efectivamente no podemos compartir todavía nada, pero yo como parte de Gogo, esta empresa que operamos vehículos autónomos, nuestra intención es el poder traer unas noticias en otoño de este año, donde la gente podrá ver vehículos autónomos en distintos casos de uso en un entorno real. Y esto es muy importante, que el Sandbox de Madrid, y esto es muy similar a lo que hicieron distintas ciudades en el mundo, no es tanto para probar la tecnología, eso sí que es importante, pero es más importante el hecho en entender, pues por ejemplo, cuál es la reacción de las personas ante un vehículo autónomo, sea la persona a la que está siendo transportada o sea una persona que está en el entorno del vehículo autónomo. Cómo interactúan las personas con vehículos autónomos es una de las grandes preguntas.
y personas de distinto perfil. Tú eres un ejemplo, Aitor, de que tenemos que considerar distintas necesidades de distintos perfiles de personas y cómo adaptas la tecnología. Eso va a tardar bastante tiempo. Y luego, por parte del legislador, del ayuntamiento en este caso, de la DGT, cuando sean vehículos en otros entornos, etcétera, también entender que esto no es un vehículo con conductor. Un vehículo, el conductor no solamente conduce, hace muchas otras cosas, sobre todo, por ejemplo, en un vehículo de transporte público, ¿no? Tiene que interactuar con el pasajero para muchas cosas. Hay comunicación no verbal entre el conductor y otros conductores en la carretera. Todas estas cosas son muy importantes para el legislador. Entonces, los operadores de vehículos autónomos traemos la tecnología, probamos la tecnología, mejoramos, etcétera, pero para nosotros es tan importante entender cuál es la reacción de las personas que van a utilizar esa tecnología y también que el legislador esté muy relacionado con nosotros para que el legislador también pueda aprender. Y cuando presente una legislación que esté preparada para llevar estos vehículos en producción, sea una legislación no basada en teorías, sino basada en algo real que está en el terreno, con clientes reales, con pasajeros reales si es transporte de personas o cargo real si es un transporte de mercancías. Totalmente. Sí. Hay una cosa que a mí a nivel personal me frustra mucho y es cuando se empiezan a levantar falsas expectativas a nivel de plazos. Si hacemos caso a muchísimos medios de comunicación, si hacemos caso a algunas declaraciones de algunos participantes incluso del ecosistema, parecía que la movilidad autónoma la íbamos a tener ya en 2017 expandida por todo el mundo y al final estamos viendo, como muy bien dijiste, que es una maratón, pero lejos de ser algo negativo, es algo sumamente positivo porque se está viendo todo el progreso que se está haciendo en multitud de campos y además tenemos opción de subirnos a este tren de progreso, como decía al inicio, para intentar conseguir esa propiedad intelectual, intentar conseguir que España sea un referente en el conocimiento de este tipo de tecnologías y al final podamos generar esas ventajas competitivas que tanto nos hacen falta y transformar con ello la economía de nuestro país. O sea que esperemos que las instituciones y las empresas empiecen a invertir, a ayudar, a apostar por este tipo de soluciones y que dentro de poco podamos empezar a ver proyectos de este estilo. En ese sentido, Álvaro, pensando ya mucho en el tema de Madrid, como bien decía Ángel, que vamos a tener este sandbox y que se está intentando también posicionar como un faro de innovación a nivel europeo, ¿qué casos de uso, aunque lleguen dentro de varios años, pero para que la gente pueda empezar a entender el potencial de este sector, qué casos de uso podríamos ver en un futuro vinculados con la movilidad autónoma? Hombre, hay muchos casos de uso. Lo que ahora mismo podemos entrever de lo que hay es que hay casos de uso, como has comentado tú, con áreas de operaciones o DD, como se llama en el término de vehículos autónomos, limitadas, ¿no? Y principalmente con transporte de mercancías. Esto puede ser un servicio de última milla, de entrega de mercancías de última milla, o puede ser un servicio como transporte de mercancías en una zona industrial, en un aeropuerto, en un puerto marítimo, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo más inmediato donde se van a abrir los vehículos autónomos a escala, ¿no? Luego en el transporte de personas, de nuevo va a tener que ser, y está ahí el ejemplo de lo que has comentado tú de ALSA en la Universidad Autónoma, mucho de servicio de conectividad, o sea, para complementar transporte ya existente, principalmente transporte público, ¿no? Con vehículos que no van a mucha velocidad, donde tienen todavía rutas o fijas o flexibles, pero muy poca flexibilidad, o sea, no pueden ir a cualquier sitio, y eso, bueno, pues ahora mismo pues el vehículo de ALSA, por ejemplo, tiene un caso de uso que es bueno y que tiene sentido,
pero todavía el vehículo no va a una velocidad muy grande, no tiene una ruta flexible, es una ruta fija, etcétera. Todo eso lo iremos viendo cada vez más flexible. Entonces, los próximos 3 años veremos más y más de este tipo de temas. Luego, quiero comentar una cosa. En Europa, siempre lo digo en casi todas las presentaciones, en Europa mi opinión personal es que el transporte autónomo, como ha dicho Ángel, será un transporte compartido, y el transporte compartido de personas será un transporte, porque es compartido, principalmente público. O sea, yo creo que también hay que empezar a plantear cómo se va a transformar el transporte público, que va a haber partes del transporte público que se mantendrán exactamente igual de lo que están, pero va a haber otras partes que evidentemente van a tener un impacto muy grande el vehículo autónomo. Entonces yo diría, primer paso, mercancías, zona de operaciones limitadas. Segundo paso, casi en paralelo, transporte de personas, pero en casos de uso muy de última milla, de complementario con el transporte público. Esto ya está ahí. Y luego lo que se habla del robotaxi, que es todo lo que sale en las noticias, como dices, Aitor, que hace mucho ruido, y para los que trabajamos en este mundo es un ruido negativo porque se crean falsas expectativas para toda la gente. Pues eso se va a tardar muchos años, y sobre todo yo siempre se lo digo a las ciudades con las que he hablado de distintas partes del mundo. No pienses en la solución tecnológica, piensa en el problema que tienes que solucionar primero. Entonces, cuando ya has identificado el problema, entonces empiezan a pensar en la solución. Si dejásemos los robotaxis, o sea, un vehículo autónomo que recoge a una persona de cualquier punto de la ciudad y lo deja en cualquier punto de la ciudad, sin ningún tipo de control, crearíamos un problema de tráfico, un problema de medio ambiente, un problema de ruido, etcétera, etcétera, que no tiene ningún sentido. Entonces, hay que tomar paso a paso. Los robotaxis llegarán, pero cuando lleguen hay que hacer muchas cosas antes de entender exactamente cuál es el problema que tienen que solucionar. Yo diría que no queremos repetir errores que se han cometido, no solamente en Madrid, sino en prácticamente todas las ciudades del mundo, con empresas de ride-hailing, pues, sea un Uber, sea un Didi, sea un Ola, me da igual. Todas han creado una serie de retos a las ciudades que no existían antes, y a veces se han creado problemas económicos que solucionar a través de la justicia, o sea, que es probablemente la peor manera de solucionar los problemas de movilidad de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo bonito es que, de nuevo, como ha comentado Ángel y como hemos comentado yo, la gente va a poder tocar el tema de movilidad autónoma en poco tiempo en Madrid y en España en general, pero de nuevo ese mensaje de que esto va a tardar muchos años en el día a día, en todos los casos de uso. Voy a recordar varias cosas que se han dicho a lo largo de este debate, de esta discusión. Hace falta modificar la legislación, hace falta invertir, hace falta proporcionar un entorno seguro y claro para que las empresas puedan apostar por el sector. Tenemos a Madrid, que se está posicionando como un faro a nivel tecnológico en Europa, y añado yo, en los últimos años estamos viendo cómo precisamente se está atrayendo muchísima inversión, muchísimas empresas a Madrid. Estamos viendo que en el campo de la movilidad autónoma hay muchos retos, hay muchas fases que cubrir, una gran cantidad de desafíos que tenemos por delante, y en el cual, aparte del sector tradicional, van a jugar un papel crítico los emprendedores, las startups especialmente, innovando y buscando nuevas soluciones. Ángel, desde tu posición como epicentro, digamos, dentro del ayuntamiento, en todo este ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿cómo ves el futuro de la ciudad de Madrid, teniendo el tejido de empresas tan rico como se tiene en la actualidad? ¿Cómo ves el futuro de la ciudad de Madrid, ayudando desde el ayuntamiento? ¿Qué vais a hacer
para impulsar todo este sector, todo este entramado de startups que pueden tener la posibilidad en un futuro de marcar una revolución en el camino hacia conseguir esta movilidad autónoma plena? Teniendo en cuenta que es de largo plazo, obviamente, no nos cansaremos en repetirlo, pero ¿cuál va a ser esa imagen que tú tienes del papel que van a jugar? Yo creo en este sentido que hay varios puntos a destacar. En primer lugar, desde luego, para que las soluciones de movilidad compartida, autónoma y conectada entren en la realidad, hace falta pues ese entorno de pruebas en el que comentábamos. Pero yo creo que en este sentido vamos a un mix. Creo que habrá ya hay muchas startups que están trabajando en esta línea, en la línea en la cual hablan de coches autónomos, en la cual ofrecen soluciones. Y inicialmente yo creo más ahora mismo en datos, están muy centradas en los datos y en algoritmos de inteligencia artificial, que es lo que se va a utilizar, y también algunas en IoT, pero también va a haber ese mix con las grandes empresas. Yo creo que estamos en un momento en el que esas startups serán más o menos atraídas por parte de las grandes empresas o crecerán de manera autónoma. Por eso nosotros desde el Ayuntamiento fomentamos el emprendimiento, como ya sabéis. Desde Madrid Emprende ponemos a disposición de todo el madrileño que quiera emprender nuestros 6 bios de empresas, pero además tenemos nuestro centro de innovación en el centro de Madrid, en calle Bailén, en el Madrid International Lab, y en este caso la nave de Madrid, que es donde hay startups y va a estar enmarcada dentro de ese sandbox. El sandbox de movilidad tendrá la nave como epicentro. Por tanto, en este sentido, las empresas que estén allí, desde luego, pues tendrán un punto a favor. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos en ese apoyo a las startups de la nave en la movilidad, y que ya pueden, de hecho, se están realizando algunas pruebas de concepto, en este caso en movilidad aérea, sino que, como ya hemos anunciado esta semana, vamos a abrir el primer centro de inteligencia artificial de la Ciudad de Madrid y de los primeros de España por divulgación y formación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que queremos atraer es todo tipo de startups que desarrollen inteligencia artificial a nuestro centro de startups para, si luego desarrollan soluciones de movilidad, llevarlas a nuestro sandbox. Al final, yo creo que de lo que se trata, e insisto, yo creo que desde las instituciones obviamente innovamos hasta donde podemos innovar, pero creo que de lo que se trata es en ayudar a todas las startups que quieran implantarse en Madrid a realizar todas esas pruebas. Después, desde luego, habrá startups que triunfarán y otras que no. Pero en esos pasos iniciales, el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo con las startups, y el siguiente paso lógico es que después de ayudarles a crecer en ese primer año, que es con incubación, con aceleración, con formación, es que puedan llevar su proyecto a la realidad. Por eso creo que está muy vinculado todo lo que estamos haciendo en estrategia de innovación con ese sandbox. Es como la guinda del pastel al desarrollo de las startups. Por tanto, y a modo de resumen, para no enrollarme, que como buen político me enrollo más de lo que debería, ayudar a las startups con alojamiento, networking e información en sus fases iniciales en nuestros centros de innovación, para que luego puedan hacer las pruebas de concepto en ese sandbox, que al final será lo que consiga demostrar que esa startup estaba en la posición adecuada o en el plan de negocio adecuado o no. Vale. Hablamos mucho de colaboración público-privada, hablamos de el papel que han tenido las instituciones en Estados Unidos, de cómo esa participación de todos los agentes va a suponer un cambio, un reto a futuro. La última pregunta que me gustaría haceros a vosotros, a los dos, es teniendo en cuenta esta necesidad, esta necesidad de mostrar una colaboración entre todas las partes, y ofreciéndonos desde la asociación a apoyar a todo este entramado, teniendo en cuenta que en estos 4 años estamos participando en varios proyectos europeos vinculados con movilidad autónoma. En estos 4 años hemos establecido relaciones con varios organismos a nivel internacional, con empresas en distintos campos, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué papel puede jugar la asociación y cómo podemos ayudaros a impulsar esa colaboración público-privada para ver
que en nuestro país, y en concreto hoy en el caso de Madrid, se pueden empezar a ver avanzar este tipo de proyectos? Bueno, yo creo, te lo digo sinceramente, creo que el papel de las asociaciones en este sentido es fundamental, porque al final nos encontramos ante un mercado en el cual existen muchas empresas, muchísimas empresas, que quieren realizar pruebas de concepto, que quieren realizar contactos con las administraciones, y yo creo que las asociaciones que engloban todas esas empresas, que engloban también a todos esos particulares, estudiantes, universidades, startups, son fundamentales, porque al final son los que también focalizan mucho el trabajo que debemos realizar desde las administraciones. Y te explico claramente, pues actualmente nosotros hemos recibido, desde que hemos anunciado el sandbox de movilidad, pues no te exagero si te digo que hemos recibido más de 100 peticiones de información del mismo, solo peticiones de información. De hecho, la consulta pública está siendo un tremendo éxito en la web de CIDE Madrid, porque es un tema que es muy candente y es un tema que al final definirá el futuro de las ciudades. Por tanto, que una, dos, tres, las asociaciones que sean, consigan englobar y fijar objetivos comunes para que todas las empresas, universidades, startups y demás, vengan a las instituciones con los objetivos claros para nosotros, en este caso para las administraciones, es, y perdóname la expresión tan coloquial, es un auténtico lujo, porque nos resuelven uno de los problemas que al final tenemos, y es que hay tanta gente intentando entrar que es muy difícil que todos tengan el mismo objetivo. Por tanto, vamos, yo lo tengo clarísimo, que esas asociaciones se ejerzan como canalizadores entre lo que son las empresas, las startups, la universidad, los estudiantes, las personas que simplemente quieren estar informadas sobre la información, y las instituciones, para mí es un papel auténtico y clave. Sí, yo, por cierto, tengo al perro del vecino que no para de ladrar, si lo oís, pero yo diría lo mismo desde el punto de vista de la empresa. Da igual que sea una gran empresa o una startup, cuando tú llegas a Europa, como comentaba antes, con una idea de operar o lanzar una tecnología, me da igual que parte de la tecnología del vehículo autónomo tú trabajes, no sabes por dónde empezar. Entonces, tener un canal de comunicación que sea un canal de comunicación único, que te pueda ayudar a navegar, a entender cuáles son las personas que tienen empresas con las que tienes que hablar para poder llevar a cabo tu proyecto. Esto es importantísimo, es completamente necesario. Entonces, yo creo que, de nuevo, como decía antes, desde el punto de vista de empresa y de posicionar a España en ese punto de mira de los líderes en el tema del vehículo autónomo, el tener la asociación es muy importante. Pero no nos pensemos solamente en las grandes empresas, los Waymos con miles de millones de inversión. Hay un ecosistema que se está creando ahora mismo que toca muchas áreas de tecnología, de operaciones, etcétera, etcétera, que van a tener ese mismo reto, y a veces van a ser empresas, pequeñas startups, que dicen, bueno, ¿cómo empiezo esto a trabajar en España? Y tener ese punto de contacto va a facilitar mucho el éxito de España como un líder en el tema del vehículo autónomo. Pues muchas gracias a los dos. Creo que ha quedado claro el potencial que tenemos para impulsar este sector. Creo que ha quedado clara la necesidad de colaborar, de apoyarnos, de invertir, de conseguir todo ese esfuerzo en pos de ayudar a la sociedad, en pos de conseguir mayores beneficios a nivel de empleo, de utilidad para las ciudades, para los territorios. Así que, lo dicho, solo daros las gracias por vuestra participación, y por nuestra parte damos paso, si queréis, ya al segundo debate. Muchísimas gracias Aitor, muchísimas gracias Ángel y Álvaro. Ha sido súper interesante todo lo que nos habéis contado, y además nos da una luz en este túnel tan ancho que estamos en la innovación. Bueno, muchas gracias. Ahora, por favor, no os vayáis, quedaros con nosotros, que en un minutito estamos de vuelta con el siguiente debate. Gracias.
estamos de vuelta aquí y bueno, tengo a mi lado a Juan Antonio Muñoz Gallego, por si acaso no lo habíais visto antes, que es el director general y fundador de Skiller Academy. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo Encantado, estás? Elia. Wow, el primer debate ha sido espectacular y ya tengo ganas de que El David siguiente. siga y nos comente más sobre esos hitos que tenemos en el vehículo autónomo aquí en España. Claro que sí. Además, este tipo de debates nos enseñan muchísimo todo lo que va por venir y la necesidad que tenemos todos de estar juntos para llegar a esa innovación. Bueno, pues ya sin dilación vamos a pasar. Voy a presentar a David Fidalgo, director general de la asociación de AEBAC, que va a ser quien va a moderar este siguiente debate sobre estándares y regulación. Después tendremos a Fernando Rodríguez en este mismo debate. Como he dicho antes, es el VP de estrategia, de desarrollo de estrategia y de producto en Américas de DECRA, y luego tendremos a Juan Carlos Ibarra también en el mismo debate, que es Manufacturing and Logistics de Nokia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Bueno, buenas. pues David, yo te voy a pasar la palabra para que tú ya inicies este interesante debate. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy y compartir el tiempo para entender un poquitín más cómo está la situación dentro de los hitos que necesitamos dentro de España para llegar al sueño que todos hablamos, que es el coche autónomo conectado. Para hacer un resumen anteriormente, yo creo que la sesión anterior ha sido muy interesante y yo me quiero quedar con un par de palabras claves. Una de ellas es que el coche autónomo es una maratón, ¿vale? La segunda, que en ese maratón, por lo que he escuchado, tiene que haber un ecosistema que se tiene que crear y que yo creo que todos en esta conversación estamos bastante entusiasmados de que Madrid haya dado el paso adelante para crear ese ecosistema. Y luego la parte que falta en los ecosistemas también es entender la parte de cómo podemos hacer un framework de colaboración dentro de los ecosistemas. Y ahora nos trae un poco a la parte de la que vamos a hablar un poco en esta sesión, que es, yo no sé si es porque también estamos aquí todos, Juan y Fernando sé que son ingenieros como yo también, entonces no nos gusta reinventar la rueda, entonces ver qué opciones hay para no reinventar la rueda y copiar las buenas prácticas y las actividades que se hacen a nivel mundial dentro de este sector, y también entender un poco cómo estamos y qué lejos estamos dentro de esa parte de externalización ilegal. Ante todo, un poco quería que Fernando y Juan Carlos se presentaran un poco también para dar un poco de contexto. So, voy a pasar un poco la palabra a Fernando para que se introduzca y que sepáis un poco lo que está haciendo. Y luego Juan Carlos, cuando termine Fernando, si te quieres hacer una pequeña introducción, también sería perfecto. Muy bien, David, bueno, antes que nada muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantado aquí de representar a DECRA y daros nuestra visión del coche autónomo y conectado. Un poco sobre mí, bueno, yo llevo casi toda mi carrera profesional la he desarrollado como ingeniero en California, a pesar de ser español, soy valenciano. Pero en el 2020 decidí volver a España, me uní al equipo de DECRA y he de decir que me maravillé de ver lo que se estaba haciendo desde Málaga. Os contaré un poco más de lo que se ha estado haciendo. Y siempre no me cansaré de decir que muchas veces pensamos que lo que se hace fuera es mejor, ¿no? Pues en España tenemos muchísimo talento y se está liderando muchos aspectos y espero que pueda compartir un poco hoy sobre ello. Y bueno, en Málaga he estado trabajando, liderando la unidad de negocio de conectividad para el grupo DECRA globalmente, que se dedica a ensayos, inspecciones y certificaciones en muchos ámbitos, entre ellos el de la movilidad y conectividad. Y ahora mismo estoy en transición, he vuelto a Estados Unidos y voy a ayudar a DECRA con el desarrollo estratégico de la empresa aquí y uno de esos aspectos es el de la movilidad conectada. Así que encantado de participar hoy. Juan, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Y efectivamente, en mi parte, orgulloso de poder representar a una empresa como Nokia.
con lo que representa en este mundo en cuanto a las necesidades y herramientas para poder llevar a cabo un montón de sueños que tenemos muchos y tiene la propia sociedad. Bueno, lo mío es más fácil que lo de Fernando. A mí me han puesto en Nokia Enterprise Spain. Estoy dentro del grupo de Nokia Enterprise encargado de llevar al mercado de Manufacturing and Logistics todas las tecnologías de las cuales Nokia está liderando para poder precisamente llevar a cabo este sueño, y una de las partes a lo mejor que menos glamour tiene, que es la parte de infraestructura necesaria, aunque no es suficiente, pero sí absolutamente necesaria, y evangelizar un poco en el go-to-market de la industria española principalmente, para estar preparada y poder ser, lógicamente, líderes no solo en recibir, sino también en generar. Esto es un poco mi resumen. Perfecto. Y la verdad es que, como os he dicho, muchas gracias por estar aquí, porque lo que queremos hacer también ahora es intentar ver esa visión, ¿vale? Que desde la gente que está implementando la tecnología, ¿vale? O preparando para ese maratón que se tiene que hacer de movilidad autónoma conectada, ver un poco la visión que tenéis vosotros. Y voy a empezar un poco con la parte del ecosistema, ¿no? De las lecciones aprendidas. Fernando, tú que has estado un poco, como digo yo, entre dos aguas, ¿vale? De lo que es Europa y Estados Unidos también, ¿cuál es tu visión también de qué ha funcionado allí y qué qué se está haciendo en Europa, ¿vale? Y cómo podemos intentar impulsar ese mismo tipo de investigación, de proyectos, de inversión en el sector, ¿vale? Por el ecosistema que crean, que creemos que un poco que es la diferencia, ¿no? Que hay entre lo que se puede ver tanto en Estados Unidos como en Europa. Pues sí, bueno, la verdad es que Álvaro Ramis en la sesión primera ya un poco ha aludido a esas diferencias. Yo creo que una de las diferencias más grandes que hay concretamente con Estados Unidos es que aquí hay muchísima inversión privada específicamente. Entonces aquí el desarrollo se hace, digamos, viene impulsado mayormente por la empresa privada y bueno, y es relativamente sencillo comparado con otros países el montar startups, conseguir los fondos. Hay muchos fondos de riesgo, muchos angels, mucha gente que está dispuesta, digamos, a apostar y sobre todo a tomar riesgo, porque aquí estamos hablando de que esto es una maratón, ¿no? Entonces no son retornos a la inversión inmediatos, ¿no? Son más a largo plazo y son temas que no sabes muy bien cómo van a ir, ¿no? Entonces, esa disponibilidad de fondos y esa apuesta por el riesgo creo que es muy importante. Luego, por otra parte, desde las administraciones, pues tienen que facilitar que este tipo de innovación se pueda llevar a cabo. A la hora de los ensayos y el testing, también se estaba aludiendo un poco a cómo los diferentes estados y a la ciudad de Chandler, cómo desde la administración han podido facilitar esa colaboración público-privada, ¿no? Así como el Ayuntamiento de Madrid está haciendo ahora esta zona de este sandbox en Villaverde. Bueno, pues aquí en Estados Unidos esto se iba haciendo desde hace muchos años. Ya, por ejemplo, varios estados ya permitieron que el coche autónomo pudiera ir teniendo ciertas licencias para poder ir probando por las carreteras. Yo recuerdo estando en el norte de California, ya me encontré con el coche de Google por ahí. Bueno, no era totalmente autónomo, había gente dentro, pero bueno, que es algo que la gente ya está acostumbrada a ver, ¿no? Y esto es algo que hay que ir avanzando, ¿no? Hay que ir potenciando. Aquí se autorizó antes y muchos estados que tienen que estar
compitiendo con otros y siendo los primeros. Entonces, ya en el 2018, por ejemplo, ya en California se permitió no solo los ensayos con el coche autónomo, que se hacían con una persona adentro, sino que se aprobaron ya incluso sin persona adentro, o sea que sería un poco teledirigido. Entonces, muy importante eso, que las administraciones vayan potenciando la innovación, vayan creando digamos, el marco legislativo que permita eso. Y luego también las asociaciones, como estáis haciendo desde AEVAC, que aglutinen un poco a ese ecosistema, porque esto no lo va a hacer una empresa o dos, tienen que ser muchas empresas trabajando en conjunto y tiene que haber muchísima colaboración. Y Juan, desde tu punto de vista, ¿qué visión tienes tú de la importancia de la legislación en la implementación y el desarrollo de una hoja de ruta, por ejemplo, tanto en Europa como en España? ¿Cómo puede ayudar eso también a las empresas? Es pregunta para poder dedicar mucho tiempo y muy poco también a la vez. Podemos acortarlo. Voy a intentar hacer corto lo largo, que decía un jefe mío. Casi empiezo por el final. Lo primero que haría falta, y perdona que te aluda directamente en cuanto a la asociación, es que una de las funciones que está haciendo la asociación debería ser una prioridad de la administración pública. ¿A qué me refiero? A poder agrupar, gestionar los diferentes grupos necesarios y que pueden intervenir en una parte legislativa en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su experiencia, en cuanto a su necesidad, y poder agruparlas de una manera continua y dinámica. Es decir, lo que hacéis en la asociación de unir diferentes empresas, desde la tecnología más fundamental hasta aplicaciones y soluciones en la última milla. Lo que permite precisamente es compartir un conocimiento de necesidades que no siempre es consciente en función del punto en el que estés. Me explico. El señor que está fabricando una solución de última milla está focalizado exclusivamente en la necesidad que tiene para cumplir dentro de una normativa que ya existe realmente y que no le pongan muchos impedimentos. Es decir, estoy intentando resumir de una manera muy coloquial el concepto. Claro, porque aunque antes el concejal lo decía y que están apoyando en Madrid, bueno, ¿qué pasa con Guadalajara? Porque hablamos mucho de un poco los conceptos de ligazón transfronteriza, pero nos olvidamos que para llegar a la frontera desde muchos sitios tienes que pasar por otros muchos y son nacionales, lo cual ya te lleva a decir, bueno, la propia administración central junto con las autonómicas, junto con las internacionales, en este caso en Europa, debería hacer realmente, como decías tú un poco al principio, y Aitor también lo comentaba, yo creo, ese framework donde se unan toda una serie de empresas con conocimientos en sus sectores, donde pongan la necesidad que ellos están viendo y detectando, porque está muy bien hacer una práctica como comentaba y ahora Fernando en el Sandbox de Madrid que comentaban, o en Chandler, como están haciendo en Arizona, etcétera. Está muy bien y sacas un conocimiento de campo, eso es correcto. Nosotros en Nokia lo estamos haciendo desde hace muchos años en el norte, en Laponia, en donde hemos hecho varios experimentos y varias puestas en marcha con coches autónomos. No es cuestión solamente de esa tecnología, es todo lo que envuelve, toda esa parte legislativa, y que no todos tenemos, lógicamente, el conocimiento de la última parte que va a resaltar. De hecho, en la propia recomendación de la última de la Unión Europea, en la VP.29, realmente lo que está, el concepto es pasar de llegar a detectar los posibles inconvenientes desconocidos
absolutamente, porque nadie los ha tenido en cuenta, y que eso sea la mínima parte dentro del concepto global de la seguridad del coche autónomo. Quiere decir, estoy intentando, y perdonarme los doctos, en resumir mucho, pero al final lo que es necesario absolutamente es que las administraciones, insisto, está muy bien los puntos de prueba, está muy bien el marketing, de que muchas startups, muchas empresas para hacer pruebas, lo que tiene DEKRA en Málaga es espectacular. Nosotros hemos trabajado, de hecho, en alguna ocasión, igual que lo que tiene en Alemania, es espectacular. Es además necesario, absolutamente necesario. Y que tenga un apoyo de la administración pública, para mí sería incluso necesario y obligatorio, mandatorio y total. Pero, ¿cómo regulamos esas pruebas de concepto que quieren hacer? ¿Qué lo queremos? Para hacer una prueba de un coche autónomo nivel 3 o nivel 4, vamos a poner que llegamos a un 4 en un campus de una universidad, o lo queremos como precisamente uno de los pasos importantes en ese maratón, que al final es un proceso. Ese proceso va a llevar un montón de aprendizaje y sobre todo autoaprendizaje, porque al final es un paradigma de cambio social. Es un poco lo que Fernando seguro ha vivido en Estados Unidos. Pasó en Chandler. En Chandler hasta la gente se enfadó muchas veces, tuvieron sus protestas contra el coche autónomo que estaba circulando por allí. Estás hablando de un montón de conceptos que la gente, es muy difícil que Fernando en su posición o yo en la mía, estemos pensando en ese tipo de necesidades regulatorias. Entonces, tiene que haber un ente que pueda aglutinar todos esos elementos, y en el caso de España, aunque la DGT no crea todavía en el coche autónomo, bueno, pues empiece a aportar su granito de arena en el coche autónomo. Aunque coche autónomo, digamos, no en nivel 5, ni siquiera, un nivel 3, ¿vale? Que es el objetivo. Cuando Tesla ya tiene soluciones, o Ford, o cualquiera de ellos, ya tiene soluciones que pueden poner en práctica, pues que se encontrarán con una legislación, porque hay un problema que yo creo que mucha gente no se da cuenta. Si la legislación, imaginemos que la tenemos desarrollada en España, está totalmente opaca al resto, en Francia tiene la suya y en Portugal tiene la suya, ¿qué ocurre cuando vayas de vacaciones y pases la frontera? Porque el problema no va a ser la tecnología. Para los tecnólogos, a mí el que pongamos un 5G que funcione aquí, funcione en Francia y en Portugal, no es que sea un problema, es una obligación. Tenemos que cumplir las normativas de frecuencias y de protocolo, lógicamente, que para algo lo creamos. Por lo tanto, y perdóname que me haya enrollado tanto, pienso que a nivel europeo, si queremos empezar a por lo menos coger el rebufo de Estados Unidos, que nos saca bastante distancia, deberíamos empezar a implicar a todos una serie de elementos, asociaciones, estamos hablando de asociaciones de empresas grandes o pequeñas, de los diferentes sectores que intervienen dentro de este entorno. Y estoy hablando incluso, si fuera a nivel global, pero por lo menos a nivel europeo, ahí deberían estar incluso empresas como Intel, que están en su proceso de fabricación y evolución con el tema de semiconductores en la aplicación. Es decir, no solamente el generador del vehículo de consumo, digamos, o el punto final o el producto final, sino que desde el que crea el semiconductor, que ya tiene unas bases y unas reglas y tiene su ISO totalmente determinada para empezar a crecer sobre ella bajo unas premisas de seguridad, puede ir subiendo con todos los escalafones que intervienen dentro del vehículo autónomo, que no es simplemente un coche teledirigido de Scalextric, ¿no? O similar. Y perdonad que me haya enrollado tanto. No. Fernando, ¿tienes algo que añadir? Porque creo que hay hecho unos cuantos buenos puntos, Juan. Sí, no, desde luego estoy totalmente de acuerdo con Juan. Aquí lo importante es que hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Esto es solucionar un problema muy complejo. Entonces, no es una empresa o dos que vayan a solucionar esto. Tiene que haber un consorcio en el que se vean los problemas desde diferentes ámbitos y cómo el ecosistema globalmente va a poder solucionar esto.
Entonces, creo que hay diferentes aspectos a solucionar aquí. Por una parte está el problema legal o el marco legal, por otra parte está digamos, el reto tecnológico, ¿no? Entonces, desde un marco legal, yo en España esperaría pues, que la Unión Europea se ponga de acuerdo y que haya una directiva que vaya a poder un poco especificar cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Para toda Europa, y luego cada país las irá implementando. Y luego desde la parte tecnológica, pues existen ya consorcios, existen grupos de estandarización que están trabajando en diferentes aspectos. Por ejemplo, algo que me gustaría también resaltar es, estamos hablando de coche autónomo, ¿no? Y a veces un poco no todo el mundo entiende de lo que hablamos cuando hablamos de coche automatizado, autónomo o conectado, ¿no? Quería especificar un poco esto y quizá hablar un poco más del coche conectado, que es la parte en la que yo tengo mucha más experiencia. El coche autónomo es lo que nos imaginamos todos, ¿no? El típico coche que ya últimamente funciona por sí solo. Para llegar ahí se han destacado, se han clasificado, se han identificado 5 diferentes niveles de automatización por la Asociación de Ingenieros de Automoción. Entonces, del nivel 1 al 3 van incrementando la automatización del coche con sistemas de automatización y asistencia a la conducción, pero el conductor es el que está todavía llevando las riendas del coche en sí. Luego está en el 4 y el 5, en el que ya es el vehículo el que toma las riendas, y el 5 últimamente es por último ya el autónomo, ¿no? Luego está la parte de la conectividad, ¿no? Cuando hablamos de coche conectado, especialmente con relación a la conducción autónoma, aquí es importante destacar las tecnologías V2X, es Vehicle to Everything, o vehículo a todo, ¿no? Puede ser vehículo a infraestructura, vehículo a red, vehículo a peatón. Y aquí es donde realmente creo que se puede hacer mucho desde el punto de vista legal. Por eso quería hacer esta clarificación aquí, porque en cuanto al vehículo conectado, el vehículo conectado va a permitir que el vehículo autónomo no solo tenga información que obtiene por sí misma a través de toda la sensórica que habrá en el coche, sino que va a poder recibir información de otros coches. Toda la sensórica de los otros coches compartirán la información con ese vehículo, o incluso la infraestructura, digamos los semáforos, las señales, pueden mandar información al vehículo, y entonces va a poder recabar información, digamos, de todo el ecosistema en ese momento en la carretera, ¿no? Hay 2 estándares de comunicación V2X. Uno está basado en el antiguo Wi-Fi, es 802.11p, y luego está el sistema celular, basado en 4G o ahora en 5G. Con la baja latencia del 5G será un sistema muy adecuado para la conectividad en el coche, porque se necesitan tiempos de reacción muy cortos. Bueno, pues ahora vengo a hablar del marco legal y por qué quería hacer ese inciso. Pues uno de los problemas que ha habido en el ecosistema es que estaban estos 2 estándares. Entonces, como no está claro qué estándares se van a aplicar, entonces la industria no se decide, no invierte al mismo nivel que si estuviera claro lo que va a ser el marco legal, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema basado en Wi-Fi empezó hace más de 20 años. Por eso hay tantos pilotos aquí, tanto desarrollo. Pero, sin embargo, el año pasado, la FCC, que regula las frecuencias aquí en Estados Unidos, decidió que iba a asignar la frecuencia a la tecnología celular.
con lo cual va a tener solo un año para que todos los pilotos ya desplegados se conviertan la tecnología de la basada en Wi-Fi a la basada en tecnologías celulares. Va a ser una inversión, va a ser todo un cambio, pero por lo menos está claro lo que va a ser. Ya saben todos los fabricantes qué tecnología van a implementar. Ya se pueden poner a trabajar, invertir y prepararse. En China, desde un principio, se apostó por la tecnología celular. Allí fueron por el 5G directamente. El gobierno chino pone muchísimo dinero, muchísimos fondos en las empresas público-privadas y bueno, allí la inversión ha sido bestial. Sin embargo, en Europa todavía no se ha definido cuál va a ser el estándar, si va a ser el basado en Wi-Fi o va a ser el basado en celular. Entonces, todavía esa indefinición yo creo que puede crear cierta incertidumbre y las empresas no quieren incertidumbre. Entonces, yo creo que eso, definir cuáles van a ser los estándares que se van a usar, es una forma de poder impulsar y ayudar también a que la economía y, digamos, el mercado salga adelante. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo quiero destacar de esta intervención de Juan como Fernando, quiero destacar dos cosas que creo que son muy interesantes. Una de ellas, y esto es porque, bueno, como dijo Héctor, la asociación ya de 2017 y toda la gente nos pregunta que cuándo va a haber un vehículo autónomo conectado. Y yo muchas veces les digo, es un sistema, el vehículo autónomo conectado actualmente es el sistema más complejo que hay a nivel mundial, ¿vale? Y tiene mucha complejidad en diferentes áreas. Juan ha mencionado unas cuantas, Fernando, tú has mencionado otras muy importantes también, pero todas las áreas tienen que ver con cómo hacemos ese framework legal y cómo hacemos ese tipo de estandarización para que puedan llegar al mercado y las empresas pueden entender cuál es su dirección, su mapa tecnológico o de implementación de tecnología en esa área. Nosotros de la asociación estamos haciendo, bueno, lo mencioné anteriormente, nosotros de la asociación estamos haciendo este tipo de estudio, ¿vale? Que presentaremos en septiembre, porque este tipo de conversaciones nos han llegado de diferentes empresas. Sabemos lo que va a ir, pero tenemos un problema de entender o el modelo de negocio, ¿vale? O la inversión que tenemos que hacer y dependemos de las estándares y las homologaciones. Entonces, hemos creado una especie de estudio basándonos también en como mencioné Héctor anteriormente, y además tanto Nokia como Decra son partners de este consorcio con el 5G Móvil, que hemos estado trabajando durante los últimos 3 años, para entender también un poco la complejidad de implementar esto a nivel europeo. Tanto desde el punto de vista de infraestructuras, ¿vale? que Nokia se ha rascado mucho la cabeza también con el tema de cómo intentar hacer una forma efectiva, y también Decra nos ha ayudado también dentro de ese tipo de consorcio para entender cómo se podían solucionar estos tipos de problemas de conectividad. Aparte de ese trabajo que hemos hecho, pues la asociación ha creado este tipo de mapa que, basándonos un poco en el feedback de las empresas, tanto a nivel español como lo que hemos visto en el proyecto del 5G Móviles, hemos creado este tipo de mapa que lo que intenta ofrecer es ese tipo de roadmap o mapa, ¿vale? Que enseña desde el punto de vista de las telecomunicaciones, desde el punto de vista de los developers que quieren hacer cualquier tipo de software relacionado con autonomía, desde el punto de vista de las carreteras, de las infraestructuras de carreteras que se necesitan, desde el punto de vista de los equipos de inteligencia artificial, que dependen todos de la conectividad también, ¿vale? ¿Cuáles son los estándares que hay actualmente en el mercado? ¿Qué estándares a nivel tanto a nivel mundial, tanto chino, europeo como americano? Entender también cuáles son los que hay, qué gaps hay, porque todavía hay unos cuantos gaps. Tú mencionaste uno, Fernando, de esa estandarización, a dónde vamos, ¿vale? En este área hay otro tipo también de estandarizaciones relacionado en la colaboración que tienen que hacer cuando tú tengas el estándar de V2X, cómo se va a integrar ese estándar de V2X, por ejemplo, con el ISO 26262, básicamente, que es uno de seguridad, ¿vale? Y entonces hemos creado ese tipo de mapa para orientar un poco a las empresas, porque también creemos que es importante desde el punto de vista de que las empresas, para crear ese ecosistema que tienen que crear en cada país, entiendan un poco esta regulación y este problema, para que también puedan crear esos sandboxes, como están haciendo en Madrid y que tienen que hacer en muchas más partes de España, ¿vale? Porque yo creo que
es una cosa importante, el tema de experimentar, y también puedan estar en esa carrera para intentar ayudar a crear el ecosistema público-privado, ¿vale? Porque también nosotros creemos que la organización, y os preguntaré, esto es la segunda pregunta que os voy a hacer, ¿cómo veis la labor de los gobiernos para ayudar a crear este tipo de ecosistemas? Para que la gente tenga un poco de entendimiento de esta parte, porque al final nosotros, como dijo bien Aitor, somos un poco muy realistas también, cogemos un poco el FIBA de las empresas y también queremos dar ese granito de arena también a la organización pública también para que entienda, bueno, hay una normativa, es estupendo, hay un sandbox, es estupendo, pero sabemos que esos proyectos tienen que hacerse que se entienda también el tipo de legislación que se tiene que poner y de estandarización para que entiendan también qué es lo que se tiene que mejorar, porque al final todo eso está hecho para que se pueda comercializar tanto los productos como para que el ciudadano de a pie o el que conduzca o esté en el coche esté seguro, ¿vale? Que al final es una de las principales cosas que todas las compañías, yo creo que cuando diseñan cualquier cosa es una de las principales cosas que están dentro de sus requerimientos. Pero bueno, ahora voy a la segunda pregunta, ¿vale? Que es la pregunta que quería ver vuestra visión también. ¿Cómo veis vosotros esa labor? Las empresas que estéis representando, o sea, si ponemos en la representación de empresas, está muy claro que necesitáis esa guía, ¿vale? O sea, hay un framework legal que da esa guía para que la gente sepa qué ruta de mercado tenéis que hacer, tanto tecnológica como de inversión, ¿vale? Para hacer un deployment de este tipo de tecnologías, tanto V2X como infraestructura 5G, para ayudar a que haya más implementación del vehículo autónomo conectado. ¿Qué labor creéis que tendría que hacer el gobierno, por ejemplo, si hablamos ahora mismo enfocado más en España, ¿vale? Para que se pudiera hacer esto de una forma en la cual se pudiera crear un ecosistema suficiente que pudiera desarrollar más proyectos de valor, ¿vale? Dentro del territorio español. Te la voy a lanzar a ti, Juan, primero, ¿vale? Nosotros, a ver, ahí, si quieres, tocando más de cerca la parte de infraestructura, ¿no? Sí. Y siguiendo un poco lo que uno de los gaps, un gap enorme que acaba de comentar Fernando, ¿no? La estandarización en la comunicación. Hay un tema que parece que a nivel nacional se ha empezado a mover algo, y pienso, bueno, los que éramos muy optimistas, de hecho no pensábamos que se llegara a conseguir, pero hay una cuestión que es toda la gestión de las frecuencias. Estamos hablando de que la probabilidad, lo que comentaba ahora Fernando, para la estandarización de la comunicación V2X vaya a ser celular y por lo tanto de entrada sea 5G, ya llegará a 6G, etcétera, pero de entrada sea 5G. Y para empezar lo que hay que hacer es un mapa de uso de frecuencia que sea realmente accesible por parte de la industria. Esto que estoy diciendo parece un poco raro y a mucha gente a lo mejor le suena raro. Para hacer todos los tests, para hacer todas las pruebas, para ver situaciones, poder analizar, poder llevar casos de uso y estudiarlos, al final necesitan montar un entorno, bien sea el Sandbox, bien sea como DECRA tiene toda su infraestructura en Málaga montada, pero tú necesitas la posibilidad de poder trabajar con los entornos que realmente están aprobados y que van a ser, y desarrollar absolutamente desde la infraestructura todos los devices y sensórica que puede haber alrededor de ese entorno que cumplan lógicamente la normativa de la frecuencia que se vaya a utilizar, el espectro, etc. Entonces, hasta ahora estaba todo gestionado por el Estado con las concesiones a los operadores clásicos que conocemos de voz y datos, ¿de acuerdo? Y ahora el 13 de mayo ya se aprobó con el nuevo CENAF
la apertura de una pequeña ancho de banda de 10 megas, tanto para utilities como otros 10 megas para industria, la banda 40, ¿no? Es un primer paso, ¿vale? Pero con esto lo que quiero decir es, el gobierno sí tiene la capacidad, el gobierno del Estado tiene la capacidad de poder gestionar, pero es que yo diría más, igual que hay muchos departamentos a nivel estatal para responsabilizarse sobre determinados bienes sociales o soluciones que invitan a una mejora de la sociedad, yo creo que en este caso un gabinete, llámenlo como quieran, especializado en ser el catalizador absolutamente de las necesidades de regulación en este entorno, desde la infraestructura hasta la solución final, sería un gabinete que, desde mi punto de vista, como Juan Carlos, es absolutamente necesario. Es decir, el Estado sí puede ayudar mucho desde el punto de vista primero de sus capacidades, como es la frecuencia, algo que es básico. Si no, no se conecta a nadie, si no tienes frecuencia, lo siento, pero no hay conexión. Como el saber realmente las capacidades de infraestructura que existen y de los diferentes protocolos de comunicación que pueden aplicarse a inteligencia artificial u otras soluciones que realmente se van a ir aplicando dentro del coche autónomo. Entonces, el poder tener esa base o ese punto, digamos, de referencia donde ir a adquirir ese tipo de conocimiento, ese tipo de aseguranza de que lo que estás desarrollando vas a desarrollar realmente te va a servir y no te lo va a cambiar mañana uno que venga con una idea nueva o otro con otra idea nueva, y que lógicamente tu inversión sea a largo plazo y con un TCO lógicamente por lo menos esperado, sería necesario ese punto referente catalizador de todas esas partes. Ya digo, estamos hablando que estamos en julio y estoy hablando de que la apertura de estas, la petición de cuidado, de licencia, de frecuencia para uso privativo en un entorno controlado, en un entorno absolutamente controlado, no a nivel nacional, estamos hablando del 13 de mayo, cuando lo aprobó el Senado. Luego lo publicó un poco más tarde. Es decir, pienso, un poco lejos todavía de poder llegar a tener un consorcio que anime a poder tener todos esos datos y poner encima de la mesa todas las necesidades que realmente se están viendo que hacen falta para que el coche autónomo, y perdonad que Fernando tenías toda la razón, hablamos de coche autónomo así muy a la ligera, no me refiero al 5, el coche conectado, digamos, simplemente me quedo en el nivel 3 que comentaba Fernando, que ese coche conectado con supervisión esté realmente en condiciones de poder cumplir todos los niveles de seguridad que son exigibles. Y estamos hablando que ahí entramos incluso con aspectos puramente médicos. Es decir, para pasar al coche autónomo hay un gran salto, que es cuando el conductor, como decía Fernando, cuando pasas al 4 y el 5, el conductor ya no es, en teoría, responsable o imprescindible para la conducción del automóvil. Sin embargo, si se han detectado en diversas pruebas, la fotografía que sale típica de los dos señores jugando con un iPad o jugando una partida de ajedrez en un coche mientras que lo lleva, tienes un problema de sensórica por parte probablemente del sistema nervioso y del sistema cerebral a la hora de reaccionar ante algo que se está moviendo cuando tú estás mirando abajo. Quiere decir, hasta esos puntos estamos llegando donde la conciencia del elemento que va a ir, en este caso un ser humano, dentro de un automóvil, hay que ver cómo se regula también. Es decir, hasta qué estado, cuándo saltar una alarma o no, cómo detectar el estado o no de ese pasajero. Quiere decir, hay un montón, de hecho, en varios entornos se están estudiando precisamente la parte forense de los casos de uso donde haya fallo. Es decir, la parte forense va a ser muy complicada y ahí van a entrar muchos actores, desde la compañía de seguro hasta el fabricante del chip. Estamos hablando de un montón en la cadena donde van a tener que intervenir, y ahí la parte forense tiene mucho que decir. ¿Cómo ayudar a llegar a todo eso? Yo estoy contando a lo mejor la parte fea. La parte bonita es que el coche te va a llevar de aquí a allí. Y lo siento, a lo mejor quitar un Hablamos poco de oportunidades. La siguiente pregunta es: hablamos de oportunidades que pueda haber en España. Hazme otra pregunta, porque me preguntas temas que son un poquito
un poco tristes, ¿no? Dentro de todo lo que Ángel, el concejal, ha estado comentando y dando la ilusión que la comparte, le doy mi enhorabuena, o el propio Álvaro, ¿no? Tenemos, David, es parte del maratón, Juan. Lo que pasa Correcto. es que tenemos que ir, yo digo una cosa siempre con esto, que hay que ir a pasiquinos, ¿no? Hay que ir poco a poco, Correcto, hay cosas que tienen que hacer. David, como siempre te tenemos gusta poco dar la tiempo, medalla, ¿no? no sé si me oís. No sé, ¿me oís ahora? Sí. Sí. Como tenemos ya tiempo para una última pregunta, ¿y cómo podemos, David, hacer una última ronda de una última pregunta, pero en positivo? Porque yo creo que Sí. todo lo del vehículo autónomo, o sea, hay muchas cosas en positivo. Con Aitor hemos visto muchas cosas. ¿Cómo podemos hacer una última ronda, una última pregunta para cerrar este debate? Bueno, pero yo creo que lo que iba a hacer, que las oportunidades que brinda también a este tipo de empresas es el vehículo autónomo conectado, que era la que tenía guardada, para ver, bueno, desde el punto de vista tanto de Nokia como de Decra, qué oportunidades brinda esto bueno, a nivel europeo y a nivel español. Bueno, si queréis, empiezo yo. Sí. Muy bien. Pues la verdad es que yo creo que España está muy bien posicionada para tener mucho éxito en este aspecto. Por una parte tenemos los puntos que comentaba Álvaro y Ángel en la sesión anterior. España es un país con un gran nivel de negocio de automoción ya. Aparte tenemos instituciones que parece que están interesadas. Vemos lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Pero no solo Madrid. De hecho, me gustaría hablar de España como algo más que Madrid y Barcelona. Ahí tenéis Galicia, tenéis Valencia, un referente en la conducción teledistancia. Y en Málaga, donde estamos en Decra, desde luego en Málaga, como os he comentado, yo llevaba 20 años trabajando en California, volví a Málaga y dije, wow, no sabéis lo que tenéis. Han aludido a lo que tenemos allí en Málaga. Tenemos una pista con un laboratorio de coche conectado. Y os quiero decir que somos el primer laboratorio del mundo en certificar en conducción conectada. Y fuimos el único laboratorio del mundo durante muchos meses. Y eso generalmente no se sabe. Pensamos que España siempre va por detrás, va por la cola. Pues no, señores, en España tenemos mucho talento. Y esa es otra de las ventajas que hay en España. Las universidades, el talento. Hay ingenieros muy, muy bien formados. De hecho, los ingenieros cuando vienen a Estados Unidos o a otros países están muy, muy bien considerados. Entonces, otra ventaja que hay en España es el hecho de que, para desventaja de los españoles, todavía los sueldos son bastante ventajosos para las empresas multinacionales. Entonces, es una ventaja muy grande para empresas internacionales hacer el I+D en España, porque son ingenieros muy bien formados, universidades muy buenas en prácticamente casi todas las ciudades hoy en día, y tenemos una capacidad de innovación muy grande. Solo se necesita inversión. Eso es lo que se necesita. Entonces, las empresas multinacionales pueden venir a invertir, como ha apostado Decra, es una multinacional y ha apostado por poner el centro de I+D de conectividad y de conducción conectada en Málaga. Y de hecho se ha extendido. Ahora tenemos también el centro de ciberseguridad, que es un aspecto muy importante también para el coche autónomo y conectado, porque puede ser un coche que va muy bien, pero si si viene un hacker y te conecta, entonces todo se pierde, ¿no? La ciberseguridad es un aspecto muy importante. Y vemos como las instituciones están intentando atraer también mucha más inversión. En Málaga, cada mes hay un anuncio más. Vodafone va a poner ahí sus headquarters, Google va a poner el centro de ciberseguridad. O sea que se está haciendo mucho y muy bien. Nosotros, por ejemplo, estamos también trabajando en el proyecto Andalucía Open Future con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía,
donde se están incubando varias startups V2X que pueden venir luego a nuestras pistas y pueden hacer pruebas allí. Allí tenemos red 5G. También tenemos una cámara pantallada donde se pueden hacer pruebas en cualquier frecuencia del mundo, no solo las que se puedan radiar en España. Y bueno, también para acabar, creo que es un momento muy ilusionante ahora mismo en España por la oportunidad que los fondos europeos nos traen. Uno de los grandes dilemas de la conducción conectada es que se necesita infraestructura, se necesita conectar las carreteras, se necesita poner toda la sensórica en las carreteras, poner toda la infraestructura, como empresas como Nokia pueden ayudar a poder conseguir que todas las carreteras, y no solo en las principales ciudades, estén conectadas, para que así se pueda también empezar a pasar de pilotos ya a proyectos comerciales. Y creo que esta gran oportunidad que tenemos ahora con los fondos europeos Next Generation, y el gobierno de España acaba de anunciar ya el primer PERTE de la conducción del vehículo sostenible y conectado. Espero que aprovechemos esta oportunidad en España para realmente invertirla en tecnología que nos pueda realmente ayudar por muchos años, porque si invertimos en infraestructura, esto se va a multiplicar, va a ayudar con la economía circular, va a poder ayudar en muchos aspectos, no solo en el ecosistema, a que el ecosistema sea mucho más dinámico y se acelere lo que ya se está haciendo. Aquí no estamos hablando de crear cosas nuevas necesariamente, sino de acelerar lo que todas las empresas están ya trabajando. Entonces creo que es una oportunidad única que tenemos que aprovechar y creo que es un momento muy ilusionante ahora mismo en España y estoy seguro de que si lo aprovechamos bien podemos ser el referente no solo en Europa, sino de hecho en el mundo, como desde DECRA estamos haciendo, siendo el primer laboratorio acreditado para conducción conectada en el mundo. Totalmente de acuerdo con Fernando, la verdad que la oportunidad es grande. Yo creo que también ahora podemos desvelar ya para cerrar, David, la sorpresa que nos daréis desde AEBAC con el estudio que vais a publicar, que creo que es único, o sea, no he visto nada parecido y que verá la luz en breve, ¿no? Sí, estamos trabajando en ello, saldrá a principios de septiembre, ¿vale? Tenemos ahora una especie de template que podemos distribuir a la gente que esté interesada en saber un poco más del estudio, donde mencionamos un poco el abstracto del estudio y el Executive Summary, que habla un poco de lo que estamos hablando. O sea que si la gente quiere tener un poco más de información del estudio, podemos dar una especie de teaser que tenemos actualmente, pero el estudio de la luz, como dices tú, el niño va a salir para septiembre. Yo espero con alegría que salga el niño o niña, lo que venga. Ya simplemente daros las gracias, Fernando, impresionante lo que estáis haciendo en DECRA, también Juan, lo que estáis haciendo en Nokia, y especialmente a David, que lo que estáis haciendo en AEBAC creo que es, único, un referente. Creo que todo el mundo tiene que conectar con aebac.org. Y también ya a Elia, que nos ha ayudado a llevar toda la sesión de hoy. Y muchas gracias a MMA también por apoyarnos. Gracias a vosotros. Además es un tema fascinante, donde además desde MMA, que nosotros somos marketing móvil, la movilidad está presente. Hemos visto a Nokia, que fue uno de las primeras grandes compañías dentro del mundo de la movilidad, y vemos que en este ecosistema de todo el coche conectado está todo el mundo metido, o sea, con lo cual estamos también nosotros aquí y encantados de haber estado con vosotros. Muchas gracias, Juan Antonio, por habernos invitado y encantada de que nos volvamos a ver en otros eventos de estos que nos abran nuestros ojos hacia la innovación y hacia todo lo que se va a llevar a cabo. Sin más, os agendamos a nuestro próximo encuentro, que será en septiembre, y aprovecharemos, como ha comentado David, para conocer ese estudio que va a ser único en el mercado. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana.